¿Puedo comer contigo? Esta simple pregunta resonó entre el eco del diálogo y las risas que reinaban en el restaurante Mercer Grill. Allí, en la sala tenuemente iluminada, reluciente de candelabros de cristal, se vio a Victoria Hale, la influyente dueña de la corporación, conocida por su carácter duro. En ese momento, su corazón se encogió extrañamente al ver ante ella a un niño delgado, de unos 9 años, con dolor en los ojos. Jamal, así se llamaba el niño negro, permanecía confundido entre los clientes con elegantes trajes y las damas con pieles, destacando entre la multitud como una nota de falsedad. Nadie quería verlo, y el guardia estaba a punto de sacarlo a rastras. Pero entonces, la voz fría pero decidida de Victoria resonó de repente. «Déjalo sentarse. Tráele todo lo que necesite. Yo pago». Incluso los camareros estaban desconcertados, sin saber cómo reaccionar ante un cambio de aires tan repentino. Al fin y al cabo, el restaurante era considerado un lugar prestigioso, la entrada era cara y, al parecer, incluso respirar allí solo estaba permitido a los más selectos. «Pero, señora», empezó a justificarse el gerente, «aquí no es costumbre recibir visitas como él». «Dije que le trajeras un plato», repitió Victoria con más firmeza. Las miradas de los que estaban sentados en las mesas vecinas se intensificaron. Muchos empezaron a susurrar. Algunos intentaron sacar sus teléfonos para grabar algo, pero Victoria intentó no pensarlo. Le preocupaba más que el niño tuviera hambre y permaneciera inmóvil, con la mirada baja. «Toma asiento», dijo Victoria, suavizando un poco la voz y señalando la silla vacía que había a su lado. El chico le devolvió la sonrisa, dolido, con una mirada entre la gratitud y la timidez en los ojos. Se sentó lentamente, como si temiera que lo echaran, en el borde de la silla, procurando no tocar nada para no mancharla. Parecía demacrado, se le veían rastros de antiguos moretones o contusiones en las mejillas. Su ropa estaba salpicada de barro, como mínimo. La llovizna que caía fuera de las ventanas no hacía más que intensificar la sensación general de humedad y desamparo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Victoria en voz baja, inclinándose un poco más para que ningún oído curioso la escuchara. «Jamal», susurró. «De acuerdo, Jamal». Sonrió levemente, sorprendiéndose de nuevo, pues su tono amable no era típico de ella en el mundo de los negocios. «¿Has comido últimamente?» «Desde ayer», admitió el niño. Intentó decir algo más, pero en ese momento el camarero se acercó y le sirvió un tazón de sopa caliente. Los aromas le quemaron la nariz y Jamal guardó silencio, tomando una cuchara. Parecía avergonzado de comer en semejante ambiente, pero el hambre pudo más que la vergüenza. «Come», dijo Victoria brevemente, intentando hablar lo más suavemente posible. Observó al niño devorar la sopa con avidez, deteniéndose de vez en cuando para echar un vistazo a las personas elegantemente vestidas que lo rodeaban. Algunos arrugaban la nariz, otros se giraban intencionadamente. Victoria misma sentía emociones que bullían en su interior, desconocidas y abrasadoras. Parecía reconocer una parte de sí misma en ese niño, y de repente comprendió que necesitaba estar a solas con él, sin todas esas miradas extrañas. Tras terminar de comer, el niño apartó el plato con cuidado y giró la cabeza hacia Victoria. Ella le hizo un gesto al gerente para que se acercara. «Me lo llevaré», dijo Victoria con calma, «pero debe haber una factura por su cena y la mía». «¿Qué dice, señora?» «Por supuesto, todo estará listo para su mesa», dijo el gerente con tono salamero, aunque su mirada revelaba una confusión manifiesta. Normalmente nadie esperaba tales impulsos de Victoria Hale. Sacó su tarjeta de crédito y pagó todo sin dignarse a decir palabra a ninguno de los presentes. Al levantarse de la mesa, los recibió afuera un viento fresco y una lluvia arreciada. «¿Tienes algún lugar donde pasar la noche?», preguntó Victoria en voz baja. «A veces duermo debajo del puente», respondió Jamal, hundiendo la cabeza en los hombros, como si quisiera esconderse de la lluvia. «Ven conmigo», dijo en tono perentorio. El chico dudó un momento, pero luego la siguió hasta el coche con chofer.
Miró a su alrededor como si nunca hubiera visto un coche así. Estaba seco y cálido dentro. Pronto entraron en el ascensor y se encontraron en un lujoso apartamento. Suelos de mármol, pasillos amplios, todo a su alrededor estaba impregnado de un lujo sobrio, pero al mismo tiempo se percibía una fría sensación de vacío en el lugar. El chico se quedó paralizado en la entrada mirando a su alrededor. Probablemente tenía miedo de pisar el suelo brillante. Victoria lo empujó suavemente hacia adelante. «Siéntete como en casa», dijo. «¿Te apetece un té caliente?» «Sí», respondió, y una tímida sorpresa brilló en sus ojos. Lo condujo a la cocina, bastante espaciosa, con utensilios de acero y una encimera de piedra blanca. Jamal se sentó en un taburete alto. Victoria hirvió agua y echó varias bolsitas de té aromático en la tetera. Luego vertió la bebida en 2 tazas. «Puedes lavarte un poco por ahora si quieres», sugirió, señalando con la cabeza hacia el pasillo donde estaba el baño. «¿Hay toallas ahí?» Jamal se levantó y agarrando la taza fue a donde ella le indicó. Victoria se quedó sola. Cada paso, cada pensamiento que daba le resultaba desconocido. Normalmente estaba completamente inmersa en los negocios, firmando papeles, participando en reuniones de la junta directiva, supervisando el flujo de caja y los grandes acuerdos. ¿Por qué necesitaba a esta niña ahora? Le pareció oír un reproche interior. «Todos piensan que eres frío e indiferente. ¿Qué clase de compasión es esta? ¿De dónde salió?» Pero en el fondo sentía que no podía dejar que el niño volviera a salir bajo la lluvia. Cuando Jamal regresó del baño, se veía un poco más limpio, se había lavado las manos y la cara. Victoria notó moretones en sus antebrazos, como si fueran marcas de algún tipo de trato brusco. Se sintió incómoda, pero no se atrevió a preguntarle directamente. «¿Tienes padres?», preguntó con cautela cuando volvieron a sentarse en la cocina. Empujó los dulces hacia él, que obviamente llevaban mucho tiempo intactos. «Mamá murió», respondió brevemente. «Papá desapareció hace mucho tiempo». Victoria tragó saliva. Conocía demasiado bien la amargura de la soledad. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que perdió a sus padres? 20 años, y ese sentimiento devastador seguía vivo. «Lo siento», dijo Victoria, tratando de encontrar palabras más cálidas y humanas. Él solo asintió y guardó silencio. El silencio invadió la habitación, roto solo por el suave silbido de la lluvia fuera de las ventanas. «No quiero que vuelvas a pasar por debajo del puente», dijo al fin. «Quédate conmigo hasta que encontremos algo mejor». «¿Es posible?», preguntó. «Sí, hay mucho espacio aquí. La historia apenas comienza. Escribe desde donde la ves y suscríbete». El chico la miró con una silenciosa gratitud en los ojos. Victoria se sintió avergonzada, pues nadie la había mirado jamás con tanta gratitud. El teléfono de Victoria vibró, distrayéndola. Apareció un nombre en la pantalla. Un asistente de la empresa. Contestó. «Estoy escuchando». «Señorita Hale, lamento molestarla», dijo una voz suave. «Pero la junta directiva solicita que se presente en la oficina principal mañana. Parece que hubo noticias sobre su arrebato en el restaurante. Había fotografías, comentarios». «Entiendo», respondió con dureza. «Dígales que estaré en la oficina a las 10». «De acuerdo», dijo el asistente. «¿Qué hacemos con la prensa?» «No comentes hasta que te dé instrucciones», colgó. Arrancó el calendario de la mesa con la mirada y volvió a mirar a Jamal. Se preguntó qué pensaría ahora su séquito. Seguramente muchos la consideraban caprichosa, intentando ganarse la admiración del exterior, pero estaba segura de haber hecho lo correcto, aunque por dentro aún sentía una leve ansiedad. Victoria encontró un pijama limpio para Jamal. Aún nuevo, se lo regalaron unos amigos por alguna razón, pero nunca lo sacó del armario. El niño se cambió, aunque todo le quedaba holgado. Le enseñó la habitación de invitados, donde había una cama amplia con sábanas impecables. «Puedes descansar», dijo. «Mañana lo decidiremos todo». «Gracias», susurró Jamal, de pie en la puerta. «Me siento muy bien aquí».
Victoria quería decir algo más, algo amable, alentador, pero no sabía cómo. Sentía que este nuevo rol no era fácil para ella. Los recuerdos de su infancia asomaban ante sus ojos, cómo ella misma había crecido en un ambiente de rigidez y falta de cariño. Recordando todo esto, cerró la puerta y se quedó en el pasillo. El silencio de la noche la abrumó y recordó en cuántas habitaciones había estado, en cuántas negociaciones había participado, pero ni una sola vez nadie había llamado a su madre ni a su amiga. Quizás todo resulte diferente ahora, pensó, y ese pensamiento la calentó. Dejando al muchacho, Victoria se dirigió a su oficina, sabiendo que mañana por la mañana tendría que enfrentarse a la indignación de la junta directiva y posiblemente a la incomprensión del público. Reunión matutina de la junta a la mañana siguiente, Victoria fue a la oficina de su empresa, Hale Industries. Era un rascacielos de varios pisos con fachada de cristal, líder en su segmento. Subió en el ascensor y se cruzó con cientos de empleados que la atendieron atentamente cuando apareció. Nadie se atrevió a preguntar directamente por el chico, pero sus miradas denotaban curiosidad. Varias personas serias y trajeadas ya esperaban en la sala de conferencias. Colegas, abogados, analistas. Cuando Victoria entró, se pusieron de pie, pero sin sonreír. Uno de los abogados asintió. Señorita Hale, hay cierta preocupación por sus acciones. Es evidente que usted es la fundadora y propietaria, pero otros accionistas también tienen acciones. Y todos se preguntan qué es esta historia escandalosa sobre el restaurante. Escandaloso, repitió Victoria, sentándose a la cabecera de la mesa. Había un tono desafiante en su voz. ¿Un escándalo por haber alimentado a una niña hambrienta? No estamos en contra de la caridad, pero la promoción de nuestra empresa se basa en gran medida en estrictos principios de reputación aceptados por socios e inversores, dijo el presidente del Consejo de Administración, arqueando ligeramente las cejas. Y ahora parece que están usando la mala suerte de otros para sus relaciones públicas. Si alguien piensa que hago esto por relaciones públicas, lo siento por esa gente, espetó. No estaba haciendo una campaña publicitaria. El chico solo pedía comida. No pude negarme. En los periódicos dicen que lo vas a custodiar. ¿Es cierto? Sí, quizás adopte, respondió Victoria inesperadamente, y en ese momento algo en su interior dio un vuelco, como si comprendiera el paso que había decidido dar. Pero dependerá de las circunstancias y los trámites legales. Varias personas se miraron entre sí, algunos la miraban con evidente reproche, como si preguntaran, ¿para qué necesitas todo esto? Solo queremos recordarle, señora Hale, que la estabilidad corporativa y su imagen como líder son importantes para la prosperidad de toda la empresa, dijo uno de los miembros de la junta. ¿No quiere socavar la confianza de sus socios por medidas extrañas? Entonces que se despejen de prejuicios, respondió Victoria brevemente. Tengo la participación mayoritaria. Si surge alguna duda legal, háganmelo saber. Se levantó indicando que la conversación había terminado. La junta directiva murmuró confusa, pero nadie se atrevió a discutir. Todos comprendían que Victoria Hale era una mujer que no perdonaba las intromisiones en su libertad. Victoria luego entró en una pequeña oficina al lado de la sala de conferencias, donde la esperaba un abogado del departamento legal. ¿De verdad quieres iniciar el proceso de custodia del niño?, preguntó un poco vacilante. Sí, confirmó ella. Luego prepararé la documentación básica, pero tenga en cuenta que tendrá que demostrar ante las autoridades de tutela que es apto como tutor y pasar por una entrevista. Tomará tiempo, quizás 6 meses o más. Además, podrían encontrar a los familiares del niño. No tiene padres. Su madre murió, su padre desapareció, dijo Victoria. No tiene a dónde ir. ¿Y si de repente aparece el padre o encuentran a familiares? Es una pregunta difícil. Victoria se quedó en silencio por un momento, pensando en su respuesta. Me ocuparé de los problemas a medida que surjan, dijo finalmente, con determinación brillando en sus ojos.
El abogado asintió y abrió la carpeta con los papeles. Lo haremos como siempre. Formalizarás la tutela temporal, le proporcionarás alojamiento al niño y después de cierto tiempo podrás formalizar la tutela plena o la adopción. Pero esto requiere la aprobación de las autoridades estatales de tutela. ¿Entendido?, dijo Victoria. Adelante. Firmó varios documentos sin siquiera revisarlos bien. Normalmente leía cada cláusula meticulosamente, pero ahora tenía prisa por llegar a casa con el chico. La tarde transcurrió con tensión. Cuando Victoria regresó al ático, ya eran cerca de las 6 de la tarde. Sobre la mesa había una nota del ama de llaves, quien le informaba que le había dado de comer al chico y que ya estaba descansando en la habitación. Victoria dejó su bolso y fue a la habitación de invitados. Abrió la puerta un poco y vio a Jamal sentado tranquilamente en la cama, mirando por la ventana. Al oír sus pasos, giró la cabeza. «Has vuelto», dijo. «Gracias por dejarme quedarme. Tenía miedo de que te enfadaras». «No», respondió Victoria. «¿Qué tal tu día?» «Bien. Hace calor aquí y suena música suave en la radio». Hablaba con tanta sencillez y calma, como si no se diera cuenta de que su destino ya había atraído mucha atención. Pero Victoria se dio cuenta de que una nube de observación pública se cernía sobre ella. Decidió que lo mejor ahora era no asustar al chico con charlas innecesarias. «Atención discreta. Si quieres, podemos cenar juntos», sugirió. «Hay pollo y verduras en la nevera». «Sí», asintió el chico. «Con gusto te ayudaré». Fueron a la cocina. Lo primero que Victoria hizo fue sacar una tabla de cortar y cuchillos. Jamal la observó atentamente y luego preguntó: «¿Qué tengo que hacer?» «Puedes lavar las verduras», respondió Victoria. Le gustaba estar ocupado. Tomó con afán los tomates y pepinos y comenzó a enjuagarlos cuidadosamente. Parecía que algo en esta sencilla actividad le inspiraba una sensación de vida normal, la calidez de un hogar. Aproximadamente media hora después, se sentaron a la mesa. La bombilla sobre la mesa de la cocina brillaba tenuemente y afuera oscurecía. El niño comía con la misma reverencia contenida, pero sincera. De repente, Victoria pareció verse desde fuera. Ella, una mujer estricta que había dedicado toda su vida al trabajo, estaba sentada en la cocina con este niño al que había conocido por casualidad en un restaurante, y ahora parecía cuidarlo como una madre. El teléfono sonó, perturbando la paz. Victoria vio un número desconocido. «Hola, buenas noches, soy del periódico City Observer. ¿Podría comentar sobre la acogida de un niño sin hogar?» «No hago comentarios», espetó Victoria, irritada. «Dicen que esto es otro truco de relaciones públicas para distraer a la sociedad de...». Cortó la llamada, colgó y miró el rostro tranquilo de Jamal, quien parecía no notar nada, simplemente estaba disfrutando de un trozo de pollo. «¿Está todo bien?», preguntó el niño inesperadamente. «Sí, sí», respondió ella, sonriéndole. «No me hagas caso». Pero en su interior lo sabía. Esto era solo el principio. La prensa se había aprovechado de la noticia, los comentarios se multiplicarían y la junta directiva ya estaba indignada. Daba igual, tendría que vivir con ello. Al día siguiente, una mujer de mediana edad, de rostro amable y pelo corto, llegó al ático. Se llamaba Rosa y trabajaba como trabajadora social. Victoria la invitó a la sala. «Le agradezco su cooperación, señorita Hale», dijo Rose con tono cortés. «Estoy aquí para evaluar las condiciones de vida del niño y averiguar por qué está bajo su cuidado». Victoria asintió, ordenando mentalmente sus pensamientos. «Jamal me pidió ayuda. No pude negarme y decidí cuidarlo. Sé que la tutela requiere trámites oficiales. Mis abogados ya están trabajando en ello». Rosa sonrió comprensivamente. «Eso es admirable, pero necesitamos asegurarnos de que el niño esté realmente seguro contigo. Necesito hablar con él a solas, saber cómo se siente. Es el procedimiento habitual». «Por supuesto», asintió Victoria. Rose habló con Jamal durante unos 20 minutos, sentada con él en la habitación tras una puerta cerrada. El chico le contó su historia, dónde vivía, cómo perdió a su madre, cómo se escondió bajo el puente.
De vez en cuando, Rose salía a hacerle algunas preguntas a Victoria. ¿Cuándo llegó a verte? ¿Por qué decidiste acogerlo? Etcétera. Todo transcurrió con normalidad, aunque con cierta tensión, ya que Victoria apenas podía contarle nada sobre el pasado del chico. Te daré un informe preliminar, dijo Rosa al final de la conversación. Luego, organizaremos una reunión oficial en el Centro de Apoyo Social, tras la cual podrás solicitar la tutela temporal. Le entregó a Victoria varios documentos, una lista de exigencias. Incluían varios certificados, declaraciones, referencias de vecinos. Todo lo necesario para confirmar que era digna de criar un hijo. Lo entiendo, respondió Victoria. Haré lo que pueda. Rose asintió y se fue. Victoria la acompañó hasta el ascensor y al regresar a la sala vio a un niño de pie junto a la ventana. ¿Está todo bien?, preguntó. Sí, le conté todo, respondió. Lo siento si esto es inconveniente, comenzó Victoria. No, no pasa nada, respondió con humildad. No fue cruel, solo me preguntaba cómo estaba. Le dije la verdad. Durante la cena, cuando estaban sentados nuevamente en la cocina, Victoria notó que el niño todavía estaba perdido en sus pensamientos. ¿Tienes familia?, preguntó Jamal de repente. Ella miró hacia abajo. No, crecí solo. Mis padres murieron cuando tenía 15 años. Luego, estudiar, trabajar, negocios. No tengo nada más. No esperaba decirlo en voz alta, pero parecía que era el momento de sincerarse. El chico asintió, comprensivo. «Entonces, ¿también sabes lo que es no tener madre?» «Sí», dijo en voz baja, ocultando su propia vulnerabilidad tras una mirada dura. A la mañana siguiente, cuando Victoria se disponía a llevar al niño al médico para que le hiciera un examen para conocer su estado general de salud, su asistente la llamó al móvil. «Señorita Hale, hay periodistas reunidos en la entrada del edificio. Quieren hablar con usted y con el chico». «Que los guardias no los dejen subir», respondió Victoria. «Saldremos del garaje subterráneo». Se puso rápidamente un traje de negocios y se aseguró de que Jamal luciera normal. Una camiseta nueva, pantalones amplios y abrigados, una chaqueta para el clima. Y bajaron al estacionamiento subterráneo, donde los esperaba el coche. Al salir a la calle, Victoria notó que había una multitud con cámaras en la entrada del rascacielos. Los flashes se dispararon al ver su coche, pero el coche pasó a toda velocidad sin detenerse. Jamal se metió en el asiento trasero, intentando no mirar a la multitud. «No tengas miedo», dijo Victoria. «No dejaré que te hagan daño». El niño suspiró y la miró agradecido. El pediatra al que acudió Victoria era un hombre amable llamado Dr. Lawrence. Examinó al niño con atención. «Tu Jamal necesita vitaminas y una nutrición adecuada. Estaba claramente desnutrido, pero en general su salud parece mejorar. No se han identificado enfermedades graves. Quizás sea necesario revisarle los hematomas antiguos y administrarle algunas vacunas». Victoria asintió aliviada. El médico anotó todos los datos en la tarjeta y dio recomendaciones. Preguntó si el niño padecía alguna enfermedad crónica y Victoria negó con la cabeza. Aún no sabía nada. Jamal también aclaró que no había padecido ninguna enfermedad grave. Cuando salieron del hospital, ya era casi mediodía. Victoria decidió que sería bueno mostrarle al niño al menos un poco de luz. Le pidió al conductor que los llevara al parque más cercano. Intentaba evitar los lugares concurridos, pero quería que Jamal viera que, además de la calle, bajo el puente y las casas de otras personas, había naturaleza. El parque olía a hierba. Padres con niños paseaban por allí. Alguien iba en bicicleta. Jamal observaba a la gente con curiosidad. Sus ojos brillaban de alegría de vez en cuando al ver a las madres dándoles helado a sus bebés o a los niños jugando con una pelota. Victoria se dio cuenta de que el niño tenía una mirada sorprendentemente clara. A pesar de su adversidad, no había perdido la capacidad de disfrutar del mundo. Y ella quería hacer más por él que simplemente darle techo y comida. «¿Vas a la escuela?», preguntó mientras se detenían en un banco. «No», admitió Jamal con tristeza.
Después de que murió mi madre, lo intenté, pero no tenía documentos. No pude contactar con los especialistas adecuados y no sabía qué hacer. Luego me echaron por completo. Victoria apretó los labios. Que una niña de esa edad no tuviera oportunidad de estudiar le parecía indignante. Me aseguraré de que vayas a la escuela, en cuanto tengamos tus papeles en orden. ¿En serio?, preguntó esperanzado. Sí, dijo con seguridad. Debes estudiar, Jamal. El niño sonrió. Su sincera gratitud compartió cada momento de silencio e hizo que Victoria sintiera que estaba haciendo algo verdaderamente importante por primera vez en su vida. Volvieron al coche y condujeron a casa. De camino, Victoria decidió preguntar por la madre del niño. ¿Te importaría contarme qué le pasó a tu madre? Jamal miró hacia la ventana y guardó silencio un buen rato. Luego habló en voz baja. Estaba enferma. Tuvimos que comprar medicinas, pero no podíamos costearlas. Dijo que se recuperaría, pero un día enfermó gravemente. Corrí a buscar ayuda, pero nadie quiso intervenir. Cuando regresé, ya estaba tendida, inmóvil. Victoria sintió un nudo en el estómago. Tocó suavemente la mano del chico que yacía a su lado. «Lo siento mucho, Jamal». «Sí», dijo suspirando. Luego intenté encontrar a papá, pero desapareció hace años. Dijeron que se llamaba James Holloway y que trabajaba como estibador en algún lugar del puerto, pero nunca lo encontré. Desde entonces he estado solo. Victoria comprendió que esa vieja cicatriz aún le dolía al niño y ahora odiaba la idea de que pudiera volver a la calle. El abogado de Victoria llegó por la noche con unos papeles. Dijo que los servicios sociales habían notificado a la policía la desaparición de su padre. Si no lo encontraban, la tutela pasaría casi con toda seguridad a Victoria, siempre que se cumplieran todas las formalidades. «Estén preparados, esto puede llevar tiempo», advirtió el abogado. «Esperaré», respondió brevemente. Volvió a firmar varios formularios confirmando su disposición a proporcionarle al niño alojamiento, comida y protección. El abogado dijo que habría inspecciones domiciliarias, entrevistas y toda esa burocracia tan compleja. «Estoy lista para esto», aseguró Victoria. Cuando el abogado se fue, Jamal le preguntó a Victoria, «¿Por qué haces todo esto? Solo soy un desconocido para ti». Sintió que debía haber una respuesta contundente. En cambio, simplemente dijo la verdad. «No lo sé, pero es mi deber asegurarme de que ya no estés sola». Él asintió, aparentemente tranquilo. Ella le extendió la mano y él dudó, pero luego la estrechó con firmeza en señal de asentimiento. Más tarde, mientras revisaba las facturas, Victoria oyó a su ama de llaves hablando en voz baja por teléfono en el pasillo. Comentaba que la señorita Hale, al parecer, había decidido acoger a un niño y todos los periódicos cotillaban sobre por qué lo hacía. Victoria no hizo ningún comentario, simplemente cerró la puerta de su oficina. Sabía que a muchos les parecía rara y ridícula, pero por ahora no le importaba. Era mucho más importante ayudar a Jamal. Sola en su habitación, Victoria contemplaba la ciudad de noche por el gran ventanal panorámico. Cientos de luces centelleaban. El océano se reflejaba tenuemente en la distancia. Recordó el día de Acción de Gracias de hacía muchos años, cuando ella misma era una huérfana inútil. La salvó la casualidad. Una mujer bondadosa le pagó la beca para estudiar en la universidad. Y entonces Victoria se dio cuenta de su potencial durante mucho tiempo y abrió un negocio. Y ahora el destino la ha obligado a echar una mano a alguien más. No siempre es el dinero lo que manda en el mundo, pensó, alzando la vista al techo con alivio. Quizás la riqueza más valiosa sea aprender a amar y a sentir. No estaba segura de si sus motivos eran los correctos, pero una cosa sí sabía. Jamal necesitaba apoyo ahora mismo, y ella se lo iba a dar. Aquí termina la primera parte de la historia, dejando a los héroes a la espera de las pruebas venideras. Burocracia, condena pública, la posible aparición de un padre.
Pero ya se ha encendido una chispa de esperanza. Pasó una semana. Durante este tiempo, Victoria se había sumergido por completo en su rol de tutora. Había contactado con abogados conocidos y conversado con Rosa, la misma mujer socialmente responsable que había mostrado una actitud respetuosa hacia el destino del niño. Un inspector oficial de las autoridades tutelares llegaría pronto para emitir un dictamen sobre la idoneidad de las condiciones de vida. Victoria se preparaba mentalmente para la reunión, observando cómo el ambiente en su hogar estaba cambiando. Jamal ya no parecía un animalito asustado, pero seguía escuchando cada palabra, preguntando con atención antes de hacer algo nuevo. Se acostumbró a hacer la cama todas las mañanas y a ayudar a pelar verduras en la cocina. Por las noches, cuando Victoria llegaba tarde al trabajo, se sentaba tranquilamente con los libros que le traía la criada, intentando leer y estudiar. Su capacidad para leer con fluidez era claramente inferior, pero no se desanimaba. En la siguiente reunión, a la que Victoria llegó con traje formal, la junta directiva expresó su descontento con el acalorado debate público sobre sus acciones. Exigieron literalmente que hiciera una declaración oficial para mitigar los riesgos reputacionales. Señorita Hale, insistimos en que conceda una entrevista pública y explique su decisión, dijo uno de los directores. Nos acusan de falta de sinceridad. ¿Crees que si voy a hablar frente a las cámaras me aprobarán?, preguntó Victoria con frialdad. Como mínimo, vale la pena aclarar tu postura, respondió con cautela, bajando la mirada. Ya sabes con qué facilidad reacciona la gente hoy en día ante cualquier cosa que les parezca injusta. Hizo una pausa y observó los rostros de los presentes. Ninguno mostraba interés en el destino del chico. Solo les preocupaba la imagen de la empresa. De acuerdo, dijo finalmente, pero será mi decisión personal cuando yo lo desee, y no me dirás exactamente cómo decirlo. ¿Entendido? Su tono fue inflexible. La junta directiva guardó silencio, reconociendo su liderazgo, ya que seguía siendo la propietaria de la participación mayoritaria. Sin embargo, Victoria comprendió internamente que sus socios comerciales no cejarían en su intento de influir en ella. No les gustaba la situación con la custodia de los hijos. En uno de los clubes de élite, donde Victoria había sido invitada, muchos hablaban a sus espaldas, le contaban rumores. ¿Por qué arrastra a este chico a su casa? ¿De verdad necesita llamar la atención de esa manera? Le entristecía darse cuenta de que un acto de caridad tan simple estaba provocando tanta negatividad entre quienes antes hablaban de caridad, pero intentaba no malgastar su energía en esa charla. Había llegado la fecha de la visita al Centro de Servicios Sociales. Victoria se había puesto un atuendo discreto, pero elegante en lugar de los llamativos trajes de negocios. Quería dar la impresión de ser una mujer amable y cariñosa. Jamal caminaba a su lado, joven, un poco nervioso, pero intentando mantener la calma. Rose los recibió en la entrada. Señorita Hale, me alegro de verla. Intentaré estar presente si tiene alguna pregunta. Subieron a una pequeña sala donde estaban sentados dos empleados, un hombre de mediana edad con barba cuidada y una mujer con gafas. Ambos parecían serios y concentrados. Buenas tardes, somos su consejo de tutela especializado, dijo el hombre con cierta formalidad. Usted, Victoria Hale, ha solicitado la tutela temporal de Jamal, ¿correcto? Sí, aclaró ella, intentando hablar con calma. Nos gustaría saber cuándo y bajo qué circunstancias usted conoció al chico por primera vez. Victoria contó la historia del Mercer Grill. Mencionó que nunca lo había visto, pero se sintió desanimada cuando él pidió comida. El personal escuchó en silencio, anotando algo de vez en cuando. ¿Entiendes que eres responsable de su vida y salud?, preguntó la mujer de gafas. ¿Estás de acuerdo en brindarle al niño una crianza completa, incluyendo educación y atención médica? Lo entiendo y estoy de acuerdo, respondió Victoria brevemente. Tengo suficiente dinero para brindarle todas las condiciones necesarias. No es solo una cuestión de recursos, señaló el hombre. La pregunta es,
¿Estás dispuesto a invertir tu tiempo y tus recursos emocionales? Victoria asintió. Le pareció que su tono no era arrogante, sino más bien humanamente comprensivo. Sí, pienso hacer todo lo que esté en mi mano. Luego se acercaron a Jamal y él dijo que realmente disfrutaba vivir con la señorita Hale y que no quería volver a las calles. De acuerdo, resumió el hombre. Revisaremos todos los documentos y en unas semanas decidiremos si concedemos el patrocinio temporal. Y si surge alguna información nueva, incluyendo al padre, tendremos que considerar la situación por separado. Victoria asintió comprensivamente, sintiendo una profunda emoción. Después de todo, si encuentran a su padre, ¿quién sabe qué pasará? Ese mismo día fue a la oficina donde se encontró con su asistente. Parecía preocupado. Señorita Hale, las acciones de la empresa han bajado un poco debido a los rumores. Algunos socios se preguntan si esta historia la distraerá de su negocio. Que no les quepa duda, espetó Victoria. Soy capaz de dirigir un negocio y ayudar a mi hijo a la vez. Echó un vistazo a los informes. El precio de las acciones había bajado ligeramente, pero ya no le preocupaba tanto como antes. En algún lugar de su interior sentía una nueva sensación de priorizar la vida por encima de los números. Sí, solicite a nuestro Departamento de Relaciones Públicas que redacte un comunicado conciso donde le informe que tomo la custodia del niño por iniciativa propia y le pido que no interfiera en mis asuntos. Sin comentarios. Mínimo detalle. Sí, señora, respondió el asistente. Sin embargo, por la noche apareció una noticia en la televisión, en uno de los canales principales. Un millonario decide de repente acoger a un niño sin hogar. ¿Será casualidad o un gran plan programado para coincidir con los informes de la empresa? Este episodio estuvo lleno de chismes y especulaciones, y alguien hablaba de sus supuestos planes egoístas. Victoria observó todo con calma, pero sintió un regusto desagradable. Por suerte, Jamal no lo vio. Hacía rato que se había acostado. Apagó la tele, dio una vuelta por la sala y sintió una ira inesperada que le hervía el alma. ¿Por qué la gente busca trapos sucios y un significado oculto en todo cuando todo está claro? Pero maldecir a la sociedad era inútil y decidió simplemente ignorar esos programas. Hacer nuevas amistades. Un par de días después, un hombre desconocido con traje elegante se presentó en la oficina de Victoria y se presentó como Daniel Larson, abogado de una familia que afirmaba que Jamal podría ser un pariente lejano. Victoria se puso nerviosa. «Creemos que el niño tiene una tía en otro estado», dijo el hombre. «Nos gustaría revisar la documentación para ver si su apellido coincide. Necesitará presentar un certificado de nacimiento». «No tenemos un certificado completo», explicó. «Solo una copia que conservan los servicios sociales. Les informaré. Si se confirma su información, consideraremos este asunto oficialmente». Se fue, sin ocultar su disgusto. Victoria sintió que alguien había decidido aprovechar esta historia tan ruidosa para lucrarse, pero esperaba que solo fueran palabras. A pesar de todas las preocupaciones, la vida en el ático iba mejorando poco a poco. El niño se estaba acostumbrando a la rutina. Victoria empezó a comprarle libros y a ayudarle con la lectura. A veces, por las noches, leían juntos, sentados en el sofá. Victoria le enseñaba cosas sencillas. Así se marcan las mayúsculas, así se suman los números. Y sentía que algo nuevo se abría en su interior. Ella comenzó a invitarlo a un tutor, una maestra mayor llamada Marta, quien con calma le explicaba al niño los conceptos básicos de las materias escolares. «Tiene talento», le dijo Marta a Victoria después de una de las clases. «Solo va un poco atrasado en los estudios, pero aprende muy rápido». «Me alegro. Continúa, por favor». «No te preocupes», respondió Marta. «Con gusto te ayudaré». Victoria pronto decidió que no se conformaría con una tutela temporal. Quería formalizar la adopción plena si el padre nunca aparecía. Cuando Victoria se lo contó a Rose, recibió la siguiente respuesta: «No es fácil en nuestro estado, pero si te decides, te ayudaré». «Gracias», respondió Victoria. «Estoy lista para hacerme todas las pruebas».
Rose sonrió con aprobación, felicitándola por este paso. Sin embargo, Jamal repentinamente empezó a tener miedo. Una noche, Victoria lo oyó llorar en el pasillo. Encontró al niño paralizado frente a su habitación. Sollozaba y no sabía qué decir. «¿Qué te pasa?», preguntó ella, inclinándose para ver su rostro. «Tengo miedo de que me eches», dijo entre lágrimas. «Dicen que esto no durará mucho». Victoria se quedó atónita. Abrazó suavemente al niño por los hombros, algo que nunca había hecho. «No es cierto, no te voy a echar, ni hoy ni mañana». El niño sollozó, enterrando su nariz en su codo. «Escuché en la televisión que muchas personas piensan que estás haciendo esto solo para generar publicidad». «No les hagas caso», dijo en voz baja. «Solo confía en mí. No hago esto por publicidad». Él lloró un poco más y ella se quedó de pie junto a él, sintiendo una nueva sensación de calidez. Después de un par de minutos, el niño se calmó. Victoria lo llevó a la habitación, donde se quedó dormido plácidamente. Al regresar a su habitación, no pudo cerrar los ojos durante un buen rato, asimilando la escena. Una mañana, Victoria recibió una llamada de la policía. «Señorita Hale, creo que hemos encontrado a un hombre que dice ser el padre de Jamal. Se llama James Holloway. ¿Podría reunirse con usted y el niño?» «¿En serio?», fue todo lo que pudo decir, tratando de no demostrar su emoción. Jamal, al oír la conversación, guardó silencio. Palideció, pero comentó brevemente: «No sé, quizá sea él, quizá no, pero el apellido se parece». Victoria aceptó encontrarse con el hombre en territorio neutral en la estación de policía para no someter al niño a un estrés innecesario si resultaba ser una falsificación. La policía llevó a Victoria y a Jamal a una pequeña habitación. Un minuto después entró un hombre de unos 40 años con aspecto cansado y una chaqueta desgastada. Le temblaban los labios y miraba al chico y a Victoria. Sus rasgos se parecían vagamente a los de Jamal. La forma de su barbilla, el óvalo de su rostro. «¿Eres tú ese Jamal?», preguntó el hombre en voz baja, levantando la mano como si no se atreviera a tocar al niño. Jamal se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Victoria decidió tomar la palabra. «¿Afirmas que eres su padre?». «Sí», dijo James. «No he visto a mi hijo desde... Su madre y yo nos peleamos, me fui, y cuando regresé ella ya no estaba. Intenté encontrarlo. Luego, yo también estuve en prisión por un corto tiempo. Cuando salí, perdí todos los lazos. Hace poco leí un artículo en el periódico sobre una mujer multimillonaria que acogió a un niño llamado Jamal. Cuando vi la foto, supe que era mi hijo. ¿Y ahora qué?», preguntó Victoria, intentando mantener la calma. El hombre bajó la mirada. «Entiendo que hice mal, pero lo quiero de vuelta. Es mi hijo». Victoria sintió dolor y protesta en su interior. Se llevó la mano al corazón. Después de todo, hacía poco que Jamal se había acercado a ella. Y ahora aparece su padre, quien había estado desconocido todo este tiempo. «Papá». Fue todo lo que pudo decir el niño, mirando al hombre con incertidumbre. Parecía no saber cómo actuar. «Sí, hijo, soy yo», dijo, arrodillándose y mirándolo con expresión suplicante. «Puedes perdonarme. No sabía que tu madre había muerto. Después de la cárcel, dormí en la calle, intentando acomodarme, pero todo estaba en mi contra». Jamal escuchó estas excusas y su rostro se llenó de tristeza. Victoria quiso intervenir, pero decidió que no era el momento de privarlos de la conversación. «¿Por qué no me buscaste?», preguntó finalmente el niño con una pregunta directa. «Lo intenté», murmuró el padre, «pero supongo que no me esforcé lo suficiente. No sabía dónde buscar. Perdóname, ahora quiero cambiarlo todo. Quiero estar contigo». La policía sugirió que la paternidad podía confirmarse mediante pruebas y, si eran correctas, por ley, el padre biológico tendría prioridad, a menos que se le privara de sus derechos. Sin embargo, durante todos estos años no había formalizado la tutela ni había pagado la pensión alimenticia. En resumen, el tribunal lo decidiría todo. «Exigiré que me entreguen a mi hijo», dijo James sin mirar a Victoria.
Sé que has hecho mucho por él, pero soy su padre. Victoria asintió en silencio, apretando la mano de Jamal como diciendo, estoy contigo. No sabían qué pasaría después. Jamal parecía avergonzado. Por un lado, era su padre biológico, el que soñaba. Por otro, no entendía la sinceridad de sus palabras. Había estado solo demasiados años y ahora, de repente, aparecía papá. Al salir de la estación, Victoria llevó al niño a casa. Se hizo un silencio sepulcral en el coche. El niño miró por la ventana. ¿Cómo estás?, le preguntó Victoria. Ni yo mismo lo sé, admitió. Qué bueno que papá esté vivo, pero ¿dónde ha estado todo este tiempo? Victoria no sabía qué responder. El abogado de Victoria se sumó inmediatamente. Si la prueba confirma la paternidad, tendrá que acudir a los tribunales para solicitar la custodia del niño, dijo. Dado que el padre ahora reclama sus derechos, el tribunal considerará si usted es capaz de brindarle al niño un futuro mejor que el de su padre biológico. Pero si él es el padre biológico, ¿puede la ley ponerse de su lado?, preguntó Victoria. Ocurre, aunque mucho depende de si puede demostrar su capacidad jurídica, estabilidad financiera y ausencia de malos hábitos. Tendrá que convencer al tribunal de que no volverá a abandonar al niño, pero también puede luchar, sobre todo si el niño quiere quedarse con usted y si hay pruebas de la irresponsabilidad del padre en el pasado. A Victoria le dolía el corazón, porque a pesar de todos los veredictos legales, se trataba de un pequeño destino humano, el destino de Jamal. A última hora de la noche, Victoria entró en su habitación. Estaba sentado en el suelo, hojeando un libro de texto, pero era evidente que la ansiedad se reflejaba en su rostro. No sé qué hacer, murmuró mientras Victoria se sentaba a su lado. Quiero ver a mi padre, pero no quiero dejarte. No puedo decidir por ti, respondió en voz baja, pero en el juicio será importante lo que quieras. Si de verdad quieres vivir con él, todos los documentos le serán entregados, pero si no quieres, tendré una oportunidad. ¿Y si no ha cambiado?, preguntó el niño. Entonces pronto lo entenderemos, dijo, intentando hablar con cautela. Pero Jamal es tu padre y tiene derechos. Solo el tiempo dirá si puede cumplir con su deber. Jamal la miró con tristeza. Gracias por estar conmigo. Él le tomó la mano y ella le tocó los dedos cálidos. Victoria no podía predecir qué pasaría mañana, pero lo sabía. Haría todo lo posible por protegerlo. En una reunión distendida en la suite ejecutiva, Victoria, Jamal y el padre, James Holloway, se reencontraron. Un representante de servicios sociales estaba presente, al igual que el abogado de Victoria y el abogado del hombre a quien éste había contratado. James se había puesto una camisa limpia, intentando lucir presentable. Se acarició la barbilla con nerviosismo. El trabajador de servicios sociales le preguntó a James, ¿a qué te dedicas ahora? Conseguí trabajo lavando platos en una cafetería. Alquilo un local en las afueras. Trabajo para criar a mi hijo. ¿Por qué no te pusiste en contacto durante tanto tiempo?, continuó preguntando el inspector. He tenido algunos problemas con la ley, admitió James, pero ya pasó. Estoy listo para ser padre, el abogado de Victoria recordó. No buscaste a tu hijo, no ayudaste a tu madre, ¿no crees que esto ya es un daño hecho? En ese momento no pude, tartamudeó James, pero lo amo, dale una oportunidad. Mantuvo la calma, pues no quería parecer una destructora de los derechos de su padre biológico. Lo que más importaba era si era capaz de algo bueno. La trabajadora social anunció que pronto se programaría una audiencia más amplia, tras la cual el juez decidiría quién tendría la custodia legal del niño. Mientras tanto, se sugirió que James recibiera visitas supervisadas con su hijo para que el niño pudiera conocer mejor a su padre. Victoria asintió con sentimientos encontrados. James la miró sin hostilidad manifiesta, más bien con un respeto agradecido. Seguramente esperaba que se resistiera y ella le estaba permitiendo el contacto. Un par de veces por semana se reunían en un lugar designado, una pequeña habitación del centro de acogida.
Allí, Jamal podía hablar con su padre, dibujar algo juntos, jugar a juegos de mesa y Victoria observaba desde un costado, intentando no interferir. James intentó contarle al niño sobre su pasado. De joven fui músico y tocaba la guitarra. Es algo de familia. A tu madre también le encantaba la música. Jamal escuchaba a medias. Era evidente que aún no entendía si creía en todo esto. La curiosidad o el resentimiento le impedían disfrutarlo. Victoria observaba, intentando comprender si el padre sería capaz de ganarse la confianza de su hijo. Un día, notó que James le había traído al niño un pequeño regalo, un coche de juguete. Jamal lo aceptó, pero sin mucha alegría. Parecía no saber cómo reaccionar. Mientras tanto, la prensa no se tranquilizaba. Ahora competían entre sí para escribir que el padre biológico ha aparecido y quiere arrebatarle su hijo a la mujer adinerada. Muchos acusaron a Victoria de intentar separar al niño de su padre legal, aunque ella misma no hizo nada parecido. Algunas publicaciones, por el contrario, la elogiaron, llamándola una mujer misericordiosa. Uno de los periodistas incluso montó guardia fuera de la oficina para hacerle preguntas provocativas. «Señorita Hale, ¿a qué juega?», gritó un día mientras ella salía del coche. «¿Se da cuenta de que el padre del niño tiene un derecho legal?». Victoria permaneció en silencio al subir al coche. Estaba harta, pero estaba dispuesta a soportarlo todo por el chico. Una noche, mientras Victoria se preparaba para irse a casa, recibió la visita de 2 miembros de la junta directiva, el señor Anderson, de avanzada edad, y el señor Brown, de menor edad. Entraron en su oficina con aire desconcertado. «Valoramos mucho su privacidad», comenzó Anderson con cautela, «pero queremos advertir que nuevas fluctuaciones en la imagen de la empresa podrían afectar negativamente a los patrocinadores». «No entiendo a qué te refieres», respondió Victoria con una leve sonrisa. «Quizás deberías desistir de la adopción si ya se ha encontrado al padre del bebé», insinuó el señor Brown. «Será más fácil para todos». «Lo más simple no siempre es lo correcto», señaló Victoria con dureza. Los interlocutores se miraron unos a otros. «Solo intentamos minimizar el riesgo para el negocio», dijo Anderson con voz pausada. «Ya sabes cómo es el público». «Una cosa sé, no hay ninguna ley que me impida cuidar del niño», respondió. «Si has venido a chantajearme con pérdidas de reputación, entonces vete, no tolero presiones». Sus ojos brillaron con tal frialdad que los 2 hombres se marcharon rápidamente. Ella suspiró de inmediato, aún convencida de que la gente tenía demasiado miedo. Pero no iba a rendirse. Un día, James intentó invitar a Jamal a su apartamento alquilado. Se dirigió a Victoria. «En el centro, todo es formal. Quiero mostrarle a mi hijo cómo vivo. Dame la oportunidad de conocerlo en casa, sin cámaras ni miradas indiscretas». «No me corresponde a mí decidirlo, pero para los servicios sociales», respondió Victoria con reserva. «No discutiré si lo permiten». Sin embargo, cuando llegó el inspector, dijo que hasta que terminara la audiencia oficial, el niño solo se reuniría con su padre bajo supervisión, sobre todo porque el padre no había demostrado ser completamente confiable. James se enfureció y acusó a Victoria de organizar todo en su contra. «Preparaste esto para que no pudiera tener una conversación seria con mi hijo», gritó. «No soy ningún delincuente». «No puedo influir en sus decisiones», respondió Victoria con calma. «Es una regla. Yo misma he pasado estas pruebas». James se enojó y expresó sus quejas. Jamal miró a su padre con miedo, dándose cuenta de repente de que podía ser peligroso cuando se enojaba. Victoria se llevó al niño del brazo con cuidado y le pidió al inspector que interviniera. Ya en casa, a la hora de cenar, el niño permanecía en silencio y picoteaba sus patatas con un tenedor. «Lo vi enojado», dijo en voz baja. Gritaba de forma aterradora. «Me temo...» «Creo que simplemente estaba molesto», dijo Victoria. «Pero el tribunal lo decidirá todo. No hay de qué preocuparse». «Tengo miedo», repitió. «Si el tribunal me obliga a vivir con él y grita así...»
Victoria sintió que se le encogía el corazón de compasión y de indignación creciente. Se había acostumbrado al chico y quería protegerlo de toda esta preocupación, pero ¿existía alguna garantía de que pudiera convencer al tribunal? Unos días después, Victoria decidió salir en vivo en un canal de televisión respetado, el más neutral, para frenar las especulaciones. Era un programa vespertino donde el presentador le hacía preguntas sobre la vida, los negocios y, por supuesto, sobre Jamal. «Victoria, dime, ¿por qué decidiste acoger a este chico?», preguntó el anfitrión. «No pude evitarlo al verlo en ese estado», respondió Victoria con calma, mirando a la cámara. «Pasaba hambre, no tenía hogar y creo que cualquier persona con recursos está obligada a ayudar en una situación así. Se dice que tus motivos podrían estar relacionados con las relaciones públicas o con un intento de mejorar tu imagen. ¿Qué opinas? Déjalos hablar. No intentaré convencer a nadie. Haré lo que crea correcto. ¿No tienes miedo de que el padre del niño que fue descubierto recientemente se lo lleve? Es su derecho, si de verdad es padre y sabe brindar seguridad y amor, pero que lo decida el tribunal, y haré todo lo posible para que el niño tenga un futuro mejor». La presentadora asintió con satisfacción. Algunas de sus preguntas fueron duras, pero Victoria respondió con mesura. Al final del programa, expresó su confianza en que su sincero deseo de ayudar a la niña era lo principal. La entrevista causó sentimientos encontrados en la sociedad, pero algunos comprendieron que no había avaricia en sus acciones. Después de la entrevista, Victoria y Jamal se relajaron un poco. El chico empezó a tener esperanza de que todo saldría bien. Le tenía miedo a su padre, pero a veces le preguntaba a Victoria, ¿y si de verdad quieres ser el mejor? Victoria respondió lo mejor que pudo, pero dudaba de sí misma. Sin embargo, notó que el niño empezaba a dormir más profundamente y a sonreír con más frecuencia. Y, curiosamente, el ambiente de trabajo en la casa se volvió más cálido. Incluso los empleados, al ver cómo la señorita Hale cuidaba al niño, empezaron a tratarlo con más respeto. Un fin de semana, Victoria decidió llevar a Jamal al mar. La costa se extendía, una ligera brisa salada le mecía el pelo. El niño se paró en la orilla por primera vez, miró las olas que se retiraban y sonrió. Nunca había visto el océano tan de cerca. Victoria lo miró, sintiendo una silenciosa alegría. Luego caminaron por el malecón, charlando sobre planes para el futuro. El niño dijo que le gustaría ser médico para salvar a la gente, como una vez no lograron salvar a su madre. Victoria sonrió conmovida al darse cuenta de que en el pecho de este hombrecito late un corazón enorme. Por la noche, al regresar a casa, Victoria encontró una carta que había llegado por mensajería. Decía que el abogado de James Holloway exigía urgentemente una audiencia preliminar y un peritaje para establecer la paternidad. Victoria suspiró. El día había sido tan soleado y brillante y ahora había otra oleada de trámites burocráticos. Pero mantuvo la calma y le dijo a su abogado: «Está bien, esperaré la citación. ¿Vamos a juicio pronto?», preguntó Jamal cuando ella se tomó el tiempo de hablar de la situación. «Sí, probablemente», confirmó. «Allí te preguntarán si quieres vivir con tu padre. Recuerda, puedes decir la verdad, no hay por qué tener miedo». El niño asintió en silencio, mirando hacia abajo. «No estoy seguro de qué significa verdadero», admitió. «Quiero que mi padre sea bueno y que viva cerca, pero no quiero dejarte». Victoria comprendió la naturaleza contradictoria de sus sentimientos. Le aseguró que, pasara lo que pasara, no lo dejaría en apuros y que estaría ahí si lo necesitaba. La preparación llevó varios días. Victoria y sus abogados recopilaron todos los documentos que demostraban sus ingresos estables, la disponibilidad de una vivienda adecuada y la ausencia de antecedentes penales. La parte de James presentó pruebas de que se había reformado parcialmente, asistía a reuniones de alcohólicos anónimos, resultó que tenía problemas con la bebida y ya estaba listo para ser un padre responsable. ¿Pero qué garantías?, pensó Victoria. Todo dependía de la decisión del tribunal.
Por la noche, antes de irse a dormir, Victoria encontró el coraje para hablar con franqueza con Jamal. Mañana es un día muy importante para ambos, pero convengamos, pase lo que pase en el tribunal, seguiremos siendo amigos y si tienes que ir con tu padre, te ayudaré en todo lo que pueda. Los labios del chico temblaron, asintió y se apretó contra ella. Ella no se apartó. Permanecieron así medio minuto sin hablar, en vísperas de un evento clave, una audiencia judicial que determinará el destino del niño. La pregunta de si la esperanza de Victoria de obtener la custodia definitiva será justificada sigue abierta. El padre hace valer sus derechos, la junta directiva sigue presionando y el corazón del niño se debate entre el deseo de tener un padre biológico y el miedo a perder a su nuevo tutor. El juicio se celebró en una sala especial del Tribunal Municipal de San Francisco. El ambiente era estrictamente formal, filas de bancos de madera, paredes lisas y sin adornos y una plataforma elevada para el juez en el centro. El jurado se encontraba ligeramente apartado, aunque los casos de tutela solían verse sin jurado, pero en este caso decidieron crear una comisión ampliada. Victoria llegó con un traje clásico negro, acompañada de un abogado, y Rosa, representante de servicios sociales. Jamal caminó junto a ella, apretándole la mano. James Holloway apareció al otro lado. Parecía tenso, labios secos, gestos nerviosos. Su abogado lo siguió. La jueza, una mujer de mediana edad, solicitó con calma el inicio de la audiencia. Primero, se cumplieron las formalidades reglamentarias. Los abogados confirmaron las identidades y leyeron breves extractos del expediente. Llegó el momento en que el juez le pidió a Victoria que explicara por qué insistía en la tutela. Vi a un niño en un restaurante, tenía hambre, estaba solo e indefenso. Sentí que era mi deber ser su tutor, darle un techo y la oportunidad de estudiar. Durante estos meses me di cuenta de que quería seguir cuidándolo, dijo Victoria con mesura, sin alzar la voz. Si mi padre hubiera estado ahí desde el principio, no habría tenido que intervenir. Pero como el destino nos unió, no puedo irme sin más. A continuación, le cedió la palabra a James Holloway. He luchado con mis problemas durante mucho tiempo, comenzó, bajando la cabeza en silencio. Pero ahora estoy listo para ser padre. Entiendo que me he perdido mucho y pido perdón a todos. Sin embargo, el niño es de mi sangre. Creo que los lazos biológicos son insustituibles. Solicito al tribunal que considere que Victoria es simplemente una mujer rica que quizá quiera brindarle al niño lujos desmesurados. Pero esto no garantiza el amor verdadero. Victoria se estremeció al oír estas palabras. Solo una niña rica. ¿Sabía él lo que sentía por el chico? Intentó disimular su indignación. Rosa actuó como trabajadora social. He observado esta situación y comprobado las condiciones de vida de la señora Hale. Las condiciones son impecables, tanto en términos materiales como de atención. El niño se siente protegido. Sin embargo, si el padre biológico pretende mejorar y mostrar un verdadero cariño, no podemos simplemente rechazarlo. Todo depende de si el tribunal considera que el padre es capaz de criar a su hijo. El abogado de Victoria emitió las siguientes declaraciones. James tuvo problemas con la justicia, fue detenido periódicamente por infracciones menores y existían indicios de abuso de alcohol. Sin embargo, no se registraron infracciones en los últimos 6 meses. Completó un programa de rehabilitación. No soy ningún ángel, admitió James de pie ante el juez. Pero ya no bebo y me mantengo alejado de las malas compañías. Déjame arreglar las cosas. El momento más conmovedor fue cuando el juez le preguntó a Jamal: Dime, muchacho, ¿quieres quedarte con la señorita Hale o ir con tu padre? A Victoria se le encogió el corazón. El niño se balanceaba de un pie a otro, buscando apoyo en Victoria, pero el juez repitió la pregunta. Luego respondió con voz ligeramente temblorosa: Quiero a la señorita Hale, se preocupa por mí, no quiero dejarla, pero papá también puede ser amable, si de verdad ha cambiado. No sé si puedo confiar en él. Ya veo, dijo el juez. Gracias por decir la verdad. La voz del niño temblaba.
pero había sinceridad en ella. El dolor se reflejaba en el rostro de su padre. El tribunal se retiró un momento a deliberar. La sala estaba tensa. Nadie se atrevía a hablar. Victoria permanecía sentada con las palmas de las manos sudorosas. James miraba al suelo con aire hosco. Cuando la jueza regresó, anunció que solo se tomaría una decisión final tras un examen más detenido de los documentos y fijó la fecha para la próxima audiencia dentro de 3 semanas. Durante este tiempo, el niño permanecerá con la señorita Hale, pero el padre tiene derecho a reunirse con él regularmente. Si surgen nuevos hechos, infórmelos al tribunal. Al salir del edificio, Victoria y Jamal estaban rodeados de periodistas. Las preguntas se multiplicaron. ¿Quién ganó? ¿Quién se queda con el bebé? Ella no respondió, sino que corrió hacia el coche. James, a su vez, parecía confundido y enojado. Su abogado despidió a la prensa con un gesto. «Señora, ¿algún comentario?», preguntaron por todos lados, pero Victoria simplemente negó con la cabeza y metió al niño en el auto. Siguieron semanas de angustiosa anticipación. El padre exigía reuniones, a veces invitaba al niño al parque, le llevaba regalos modestos y le decía palabras cariñosas, pero a veces se olvidaba, no llegaba a la hora acordada o llegaba tarde, alegando trabajo. Esto perturbaba al niño. Dijo que llegaría a las 5, pero solo llegó a las 7. Lo esperé 2 horas. Victoria intentó calmarlo. «Entiende, quizá tenga cosas que hacer, pero entiendo tus sentimientos. ¿No eres feliz?» «Sí», dijo el niño con tristeza. «A veces es amable, pero a veces desaparece». Mientras tanto, los inspectores visitaron el ático para comprobar la seguridad y comodidad del niño. Le preguntaron a Victoria cómo estaba solucionando el problema de la educación del niño, y ella presentó documentos que demostraban que había contratado tutores durante un tiempo y que luego planeaba enviarlo a la escuela. Los inspectores se mostraron satisfechos, sobre todo porque el equipo de cocina veía cómo comía el niño, que estaba sano y tenía su propia habitación. Lo más importante estaba sucediendo en el alma de Victoria. Por primera vez sintió que el negocio que siempre había anhelado había quedado relegado a un segundo plano. Ahora disfrutaba viendo sonreír al niño. Se sorprendió pensando que durante mucho tiempo lo había medido todo en términos de dinero y ahora la conexión espiritual con el niño significaba más para ella. Una noche, cuando él y Jamal estaban sentados en el sofá viendo una película vieja, preguntó: «¿No te arrepientes de haberte involucrado en todo esto?» «Para nada», respondió ella dándole una palmadita en el hombro. «Este es el paso más importante de mi vida». El niño sonrió y sus ojos brillaron de felicidad. Parecía creer sinceramente que ella decía la verdad. Sin embargo, los rumores resurgieron cuando se supo que el padre había faltado a una reunión, perdiendo la hora de la visita. Los periodistas manipularon la historia, diciendo que no era de fiar y que el niño se quedaría con el multimillonario. Pero oficialmente nadie podía decir cómo terminaría el caso hasta que se tomara una decisión judicial. Se acercaba la fecha del veredicto final del tribunal. Victoria sentía que necesitaba una estrategia de defensa sólida. El abogado sugirió traer testigos que declararan que el padre del niño se había presentado borracho repetidamente o había incumplido sus compromisos. Victoria se preguntaba si valía la pena ensuciar el caso humillando al padre, pero el abogado insistió en que, de lo contrario, el tribunal podría decidir darle una segunda oportunidad. Tendrá que usar todos los hechos posibles para convencer al tribunal de que el padre no puede cuidar de su hijo, dijo el abogado. De lo contrario, todo estará de su lado. Victoria dudó porque no quería librar una batalla sucia con un hombre que quizá solo quisiera recuperar a su hijo. Pero el destino de Jamal era más importante, así que recopiló todos los datos: citas perdidas, multas antiguas por conducir ebrio y el testimonio de varios testigos. El día antes del juicio, el propio James la llamó. «Victoria,
Entiendo que vas a conquistar la corte con tus papeles, dijo con tono enojado, pero no pienso ceder. ¿Soy tu enemigo? No soy enemiga de nadie, respondió con cansancio. Quiero lo mejor para el niño. ¿Y tú? La voz del hombre se elevó hasta convertirse en un grito. Quiero que mi hijo esté conmigo sin tu interferencia. Piénsalo, ¿para qué necesitas esto? ¿Tienes dinero? ¿Una empresa? ¿Para qué necesitas el hijo de otra persona? Me parece que solo quieres demostrarle al mundo lo generosa que eres. El niño debería estar conmigo. Victoria se sorprendió y trató de responder con calma. No grites. Si el tribunal decide que tienes buenas condiciones, quizás el chico venga a ti. Los tendré. ¿Me oyes? Te lo demostraré. Colgó. Victoria respiró hondo, intentando calmar sus temblores. Nunca antes había sentido una mezcla de ira y arrepentimiento tan intensa. Y entonces llegó la mañana. Los mismos rostros se reunieron de nuevo en la sala. El juez anunció que la decisión final se tomaría hoy. La audiencia comenzó con Victoria presentando los hechos. Su abogado proporcionó al tribunal una lista de las llegadas tarde y las inasistencias de su padre a las reuniones registradas en el centro de tutela. También hubo declaraciones sobre sus deudas. James intentó justificarse alegando que no se encontraba bien y que tenía que trabajar horas extras. El abogado de Victoria insistió en que, si se hacía cargo del niño, al menos debería ser más responsable. A continuación, le dieron la palabra a James y a su abogado. Reconocemos que mi cliente lleva una vida difícil, pero en los últimos 3 meses ha conseguido mantener un trabajo y alquilar una habitación más espaciosa. Esto demuestra su progreso. El niño estará mejor con su propio padre que en el frío mundo de los eventos sociales, donde Victoria manda en millones. Este no es un mundo frío, protestó Victoria. Le doy calor y cariño. Alguien del público carraspeó. El juez pidió orden. Entonces llegó el momento en que volvieron a interrogar al chico. Lo trajeron aparte para que pudiera responder sin presiones. Jamal, ahora que ves a tu papá más a menudo, ¿qué le dices? ¿Quieres vivir con él? Jamal se quedó pálido y respondió tímidamente. Yo entiendo que es mi padre. Dice que ha cambiado, pero sigo teniendo miedo porque no siempre cumple su palabra. Y con la señorita Hale me siento tranquila. Siempre está cerca. No quiero perderla. ¿Pero amas a tu padre?, preguntó el juez. Lo amo, dijo el niño apretando los puños. No quiero hacerle daño, pero me da miedo vivir con él, por si se enoja otra vez. El juez le dio las gracias al niño, salió confundido hacia Victoria y se sentó a su lado. James miró a su hijo con tristeza, claramente arrepentido de no haber logrado ganarse su confianza. La jueza pidió un receso y luego presentó su resumen. Considerando la condición del padre, sus fechorías pasadas, sus pequeños pero reales progresos en la vida, así como el evidente temor del niño, el tribunal ordena establecer temporalmente la custodia primaria de la señorita Victoria Hale, dado que la niña ha elegido vivir con ella, concederle al padre el derecho a reuniones periódicas y, si se confirma su estabilidad y correcto estilo de vida dentro del plazo establecido, darle la oportunidad de volver a presentar la petición. En pocas palabras, añadió el juez mirándolos a ambos, el niño permanecerá con la señora Hale por ahora. Su padre podrá estar en su vida si hace cambios reales. Cuando Jamal esté más dispuesto a tener contacto con usted, señor Holloway, podremos renegociar sus derechos para una mayor custodia. Pero ahora mismo no está listo para dejar la casa de la señora Hale. Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Un murmullo de suspiros recorrió el pasillo. James se quedó paralizado, apretando los puños, pero bajó la mirada. Quiso protestar, pero solo pudo decir, «¿Comprendido?». La jueza golpeó su mazo, señalando el final de la audiencia. A la salida, los periodistas se agolparon, preguntando uno tras otro. «Victoria, ¿significa esto que te convertirás en la tutora oficial? ¿Qué pasó con el padre?».
Ella intentó no responder, limitándose a decir en voz baja. El tribunal decidió lo que decidió. James se acercó a Victoria y al niño. Tenía los ojos húmedos. Te amo, hijo. No me rendiré. Trabajaré en mí mismo. Lo prometo. Eso espero, respondió Jamal, sonriéndole con incertidumbre a su padre. Me alegrará que te mejores. El hombre abrazó rápidamente a su hijo y luego asintió a Victoria. Gracias por acogerlo. Y se fue, un poco inseguro. Victoria decidió que quizás en el futuro podría mejorar la relación con su hijo, pero por ahora el niño estaba bajo su protección. Al llegar al ático, el chico, apenas cruzando el umbral, abrazó de repente a Victoria en un impulso. Ella se sorprendió, pues solía ser reservado, pero él se apretó contra ella, como buscando la confirmación de que ahora tenía una madre, aunque no biológicamente suya. Gracias, exhaló. Todo estará bien, respondió ella con cariño, acariciándole la cabeza. Esta es tu casa. El niño sonrió y ella sintió una sensación mágica que nunca antes había conocido. Los abogados ayudaron a Victoria a modificar los documentos, formalizando la tutela permanente con la posibilidad de adopción. Dado que el padre no estaba completamente privado de la patria potestad, existía una oportunidad para el futuro si mejoraba. Pero por ahora, Victoria tenía derecho a cuidados y crianza a largo plazo. Una vez resuelto todo, la junta directiva se resignó. Algunos miembros la veían con cautela, pero los socios comerciales con el tiempo se acostumbraron e incluso empezaron a verla con otros ojos. Un par de publicaciones occidentales publicaron artículos con titulares como «Multimillonario asumió una misión importante y no temió los riesgos reputacionales». Los inversores reaccionaron de forma diferente, pero no hubo catástrofe. Ahora, el ambiente en el ático era diferente. En lugar de marcos vacíos, aparecían dibujos infantiles en las paredes, una casa, un árbol, un niño sonriente y el nombre Jamal escrito en letras grandes. Por las mañanas, Victoria ya no se sentía sola. Él corría a recibirla, estaba contento con sus nuevos cuadernos y le preguntaba cuándo iría a la escuela. Ella veía el mundo con otros ojos. Pasaron algunos meses. Victoria anunció la creación de una fundación para ayudar a niños en situaciones difíciles similares. La bautizó en honor a su madre y al niño, provisionalmente Fundación Hale y Jamal. La junta directiva protestó inicialmente, pero al ver la determinación de su dueño, cedió. La misión de la fundación: ayudar a niños sin hogar a encontrar familias y a las familias a recibir apoyo. La propia Victoria habló en la inauguración del fondo. Antes pensaba que lo principal era simplemente aumentar el capital, pero la vida me ha enseñado que la verdadera riqueza reside en cuidar de los indefensos. Espero que este fondo les dé una oportunidad a muchos como Jamal. Sus palabras resonaron en la sala. No hubo una ovación de pie, pero los presentes la miraron con respeto. Entre ellos se encontraban periodistas, representantes de organizaciones benéficas y algunos funcionarios gubernamentales encargados de la tutela. Unos 6 meses después del juicio final, el padre de Jamal llamó a Victoria. «Encontré un trabajo más estable», dijo, sin los anteriores arrebatos de ira, alquilando una casa pequeña. «¿Puedo ver a mi hijo más a menudo?» sin supervisión. Victoria miró a Jamal. «¿Quieres verlo?» El niño pensó y dijo: «Sí, quiero intentar que venga sin el inspector». Entonces, Victoria permitió que James fuera al ático a cenar. Cuando se encontraron, James parecía más limpio y tranquilo. Los tres cenaron. El niño se comunicó con su padre con cautela, pero sin miedo. James intentó mantener la calma y habló mucho de su trabajo. Victoria se dio cuenta de que quizás el hombre realmente se esforzaba. Después de cenar, James salió al balcón donde se encontraba Victoria, mirando las luces de la ciudad de noche. «Escucha», dijo en voz baja, «fui grosero contigo, pero todo este tiempo pensé que era mejor para mi hijo estar conmigo. ¿Ahora entiendes por qué peleé?» «Sí», asintió. «Lo entiendo. Es natural estar cerca de un niño, pero tampoco podía hacer otra cosa. Veo lo feliz que está. No me cabe duda de que solo le estás haciendo las cosas mejor».
suspiró profundamente. Quizás algún día, si no te importa, encontremos un lenguaje común para criarlo juntos. Victoria sonrió levemente. No me importa. Lo importante es su felicidad. Si de verdad estás listo para cambiar, no interferiré en tus reuniones. Él asintió, mirando hacia abajo como si estuviera avergonzado. Luego añadió en voz baja: «Gracias por salvar a mi hijo». «Y tú sigues salvándolo. No desaparezcas», respondió Victoria, saliendo hacia la habitación. Pasaron algunos meses más. Jamal vivió oficialmente con Victoria, quien poco a poco lo fue familiarizando con la nueva escuela donde empezó a estudiar. Su padre lo visitaba de vez en cuando y lo llevaba a pasear por el parque. No todo fue perfecto de la noche a la mañana, pero empezaron a establecer contacto. Victoria observó cómo el niño reemplazaba sus miedos con confianza. Aprendió a escribir ensayos, hacía sus tareas y la ayudaba en casa. Ahora tenía libros y juguetes en su habitación, se divertía y traía nuevos amigos del colegio. Esto era nuevo para Victoria, pero sentía que a veces la vida en casa era más agradable y cálida que cualquier proyecto empresarial. La fundación que abrió ya había recibido varias docenas de solicitudes de familias que habían decidido acoger a huérfanos. Victoria destinó grandes cantidades de dinero y pidió a sus colegas que apoyaran estas iniciativas. Poco a poco, incluso los socios más cínicos empezaron a respetarla. Una noche, cuando Jamal había terminado de leer su libro de texto y se estaba preparando para ir a dormir, se acercó a Victoria y le dijo: «Solía pensar que nunca tendría una familia, pero ahora entiendo que la he encontrado». Sintió un temblor en el pecho y tocó suavemente su mano. «Me encontraste y yo te encontré. Creo que ambos nos dimos lo que necesitábamos». El niño asintió y se fue a dormir, llevándose consigo la certeza de que mañana su vida estaría llena de amor y seguridad. Cuando desapareció tras la puerta de la habitación, Victoria se giró hacia la ventana. Abajo se extendían las calles de San Francisco, con coches y luces. El ruido de la gran ciudad ya no la asustaba. Ahora sabía que el sentido de la vida no está en millones de dólares, sino en los pequeños pasos hacia los necesitados, y el resto está vacío. Así, la historia terminó de forma pacífica y holística. Jamal encontró un hogar estable y un tutor cariñoso. Su padre no perdió sus derechos. Está intentando enmendarse. Tienen la oportunidad de conocerse. Victoria cambió, descubriendo la compasión y la calidez paternal en su interior. La empresa permaneció en sus manos, aunque tuvo que superar las advertencias de la junta directiva. La opinión pública estaba dividida, pero con el tiempo muchos reconocieron su valentía y sinceridad. La vida continúa y solo el tiempo dirá si el padre podrá consolidarse en el camino correcto, pero lo más importante es que ahora su hijo está protegido.